Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Desde Nabolato vengo, dicen que nací en el roble, que dicen que soy arriero, porque les chiflo y se para. Si les aviento el sombrero ya verán cómo repara. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su programa Fuego Cruzado. Usted sabe que viernes tras viernes tenemos el compromiso de hacerle llegar a usted la información que necesita, bueno, en este tiempo, para poder meditar sobre lo que realmente está sucediendo en nuestro país, lo que podemos esperar y, bueno, si deseamos un cambio, lo tenemos en las manos, lo tenemos en la pluma y lo tenemos en una boleta. Hoy tengo el gran gusto de que esté con nosotros mi amiga Dinora Hinsberg. Dinora, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Y a ti? ¿Cómo estás tú? Más o menos sorteando la vida. Sí. Y ahora Dinora nos va a hacer favor de presentarnos a nuestros invitados de este día. Y como ha sucedido en 3 programas anteriores, todos ellos son de Sinaloa. Ellos tienen la verdad, ellos están viviendo en ese territorio. Ellos nos harán sentir y saber qué es lo que realmente sucede, qué es lo que están esperando y qué es finalmente la acción que está emprendiendo el gobierno federal y si esta es a su satisfacción. También tenemos al exdiputado federal. ¿Lo presentas, por favor, y presentas a nuestros Jorge invitados? Villalobos. Gracias, Lilia, por la invitación. Gracias, Dinora. No, Sí. al contrario, gracias a ti. Él ha estado como representante en el Poder Legislativo precisamente del estado de Sinaloa. Adelante. Carlos Flores Pompa. Carlos, qué gusto. Gracias por estar con nosotros. La doctora Cristina Ibarra, presidenta de la Federación Mexicana de Economistas Colegiados. ¿Qué Hola, tal? buenas tardes. Muchísimo Muchas gusto. gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Y Luis Alberto Gauss, ex procurador zona norte de la Fiscalía del Estado y director del control de procesos de la Procuraduría General de Justicia y como asesor en seguridad pública. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes a todos, un placer poder estar aquí en este momento con ustedes y compartir un poquito del problema que tenemos en Sinaloa hoy en la actualidad. A sus órdenes. Un saludo a todos su auditorio. Pues se va a escuchar muy cruel, pero pues qué bueno que está usted vivo. Porque con esos cargos que ha desempeñado, oiga usted, yo estaría temblando a mañana, tarde y noche. ¿Nos hace falta una persona? Miguel Taniyama, pero al Aún no. parecer no se ha conectado. En cuanto se conecte, ya platicaremos con él. Y bueno, quisiera comenzar contigo, Jorge. Ahí está Miguel. Ya está don Miguel por ahí. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy agradecido por la invitación y aquí estamos atentos, listos. Que estaba usted ahí trabajando en el restaurante o algo por el estilo, ¿no? Sí, es la hora del trabajo, es la hora que empezamos, está tranquilo. La verdad que ya previo a la Semana Santa y la época vacacional de estos días santos, la ciudad más tranquila, mucho más tranquila. Súmale al derrumbe económico que vivimos, pues hay de todo, de chile, de miel y de manteca, como decimos. Muy bien, pues no creo que en su restaurante vendan tamales, pero esta referencia nos deja muy claro cómo están las cosas allá. Así Y mero. Jorge, empezamos contigo. ¿Cuál es la diferencia entre estas épocas en las que te encontrabas dentro del Poder Legislativo Federal y representando Sinaloa y lo que se está viviendo actualmente? Sí, claro, muchas gracias, Lilia. Bueno, pues a mí me tocó ser diputado federal en el 2012 al 2015, es decir, la primera mitad del presidente Peña. Ahí tuve la fortuna y suerte de interactuar con 2 gobernadores. Me tocó Mario López Valdés y también me tocó de entre mis compañeros del diputado del PRI a Sergio Torres, justamente, que pues, recientemente fue víctima de un atentado. Y después como diputado local en el 2018-2021 me tocó el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, hoy embajador de España, y me tocó el primer Culiacanazo, justamente saliendo del Congreso. Me tocó esas escenas de terror que prácticamente todos vivimos en la ciudad de Culiacán.
Y bueno, pues es lamentable ahora que también ya como legisladores, pues nos haya alcanzado el tema de la violencia, tanto a los diputados de Movimiento Ciudadano, y pues es muy condenable, no quiere decir que no se condene toda la violencia, pero también ya pues ha alcanzado prácticamente niveles ya de legisladores, lo cual pues es reprobable y es preocupante, ¿no? Yo creo que Ya lo creo. pues estamos viviendo momentos muy difíciles en el estado, principalmente en Culiacán. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Aquí el ex procurador Carlos nos puede dar detalles, tanto el Tani también, que ha encabezado pues estos movimientos de lucha, de resistencia en los últimos años, ¿no? No es reciente. Y creo pues que estamos atravesando por una crisis de seguridad muy profunda en el estado, que ya va prácticamente que para año y medio, ¿no? Sí, yo creo que un poco más. Yo creo que un poco más porque estás partiendo del Culiacanazo, pero ya antes ya se registraban eventos sangrientos en la entidad, Bueno, pues sí. preocupantes, ¿no? Desde la época de Quirino Ordaz, ¿verdad? Sí, desde antes incluso. Y don Carlos, Mazatlán, Culiacán, los últimos movimientos, ahora la detención de la hija del Mayo, esta escena que se fabricó pues por órdenes del gobernador, porque de otra manera no se explica, con el asesinato en una gasolinera que no fue ahí, sino fue en otro lado. En fin, toda esta serie de sucesos que seguramente a usted le ha tocado muy de cerca vivir. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, pues nos ha tocado vivirlo a todos, ¿no? No específicamente a mí, pero pues es lamentable ver que en la situación en la que estamos actualmente, como sociedad, no podemos tener la confianza en las autoridades, plenamente. Se ha visto trabajo, se ha visto, presencia, pero aún así la situación es que las incidencias no dejan de ocurrir. Eh, Actualmente nosotros vemos como que hubo un breve, disminución de la violencia, porque ya no vemos los encontrones que había entre los grupos a las afueras de la ciudad. Hoy vemos, pero seguimos viendo levantados, seguimos viendo desaparecidos, seguimos viendo robos, seguimos viendo robos de vehículos, de negocios, a personas. No tenemos una policía local, no la vemos, esa es la realidad. Este, Respecto a lo del asunto de la hija del Mayo, pues no tenemos más conocimiento porque hay demasiado hermetismo en la prensa también, más que lo que informa la autoridad, que fue que hubo una detención y esta persona no contaba con una orden pendiente dentro de México, ni un requerimiento por parte de Estados Unidos, que es la versión oficial que nos dio el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. Y pues de ahí en fuera no sabemos más. ¿Por qué? Porque aquí todo es demasiado hermético. Me explico, la información sale a cuentagotas, nos enteramos más por los grupos de WhatsApp, por los grupos de civiles que tenemos nosotros como ciudadanos, que lo que realmente nos informan las autoridades o la prensa. En esta disminución que podemos decir que hubo, se ve un poco más de movimiento, se ve un poco más de vida en la calle de repente, pero continúa. Es lo que quiero ver, que a pesar de que aquí hay miles de personal operativo ahorita de fuerzas federales, este, no dejan de ocurrir. Entonces ya vamos más de un año y medio y la gente estamos desesperados. ¿Por qué? Porque vemos que simple y sencillamente se están perdiendo los trabajos, se están perdiendo empleos, los negocios se están cerrando. Y es muy preocupante porque no sabemos todavía qué plan va a haber para recuperarlo. No sabemos nada, no nos dicen nada las autoridades más que todo va bien, vamos mejorando y cada semana tenemos un porcentaje menor de incidencias, pero al paso que vamos ya debemos incidencias. O sea, de tanto que nos dicen que disminuye, no lo sentimos y sacando cuentas, pues ya deberíamos estar debiendo que nos pasaran más cosas al grado que vamos. Pues realmente esto no Claro. disminuye como nosotros. Esa es la realidad.
Cristina, cuando detienen a Mónica Zambada, se habla de que en el estado hay grandes inversiones, empresas del señor Zambada, en donde obviamente, bueno, pues se busca el lavado de dinero. Entre ellos esta lechera Santa Mónica, pero también empiezan a desviar estas informaciones hasta hacia una cadena de empacadoras de carne, me supongo que será su carne, con unos laboratorios de clínicos que creo que serán los de Salud Digna, que más o menos comparten los mismos, eh, pues las mismas personas que han invertido en estas empresas. ¿Cómo es todo este ámbito económico, Cristina? ¿Qué pasa con estas empresas? ¿Existen, no existen? ¿Están solamente entre la gente que habla y no tienen sustento? ¿Qué saben ustedes de esto? Bueno, es importante decir que pues nosotros como sociedad no tenemos la información financiera bien a bien de las empresas. Es decir, podemos ver claramente que hay una intromisión de lavado de dinero dentro de la economía. Sinaloa es una de las economías con el salario más bajo a nivel formal en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, cuando revisamos el consumo, la apertura antes de la guerra del narco estábamos viendo pues apertura de restaurantes muy lujosos, de áreas muy exclusivas, de zonas pues bastante caras, es decir, comerte un platillo con una carne de 10,000 pesos en un restaurante, pues creo que para las personas con un salario normal eso es totalmente inalcanzable y no, en la ciudad no viven pues gerentes de grandes corporativos, grandes empresas transnacionales, eso no es lo que se observa, ¿no? Entonces, efectivamente se han hablado, de hecho el Universal u otros medios con el Financial Times, el New York Times han estado lanzando información acerca de pues grupos empresariales con nombres y apellidos vinculados al lavado de dinero. Sin embargo, pues la autoridad no ha confirmado ni tampoco vemos que se congelen cuentas bancarias, que dejen de operar. Lo que sí observamos es que una buena parte de las empresas que eran manejadas por familiares directamente relacionados con el lavado de dinero, familiares de grupos criminales, es decir, sí han cerrado. Vemos plazas enteras completamente cerradas, vemos torres de edificios que ahorita venía un boom de edificios que se decía aquí localmente que se utilizaban para poder hacer lavado de dinero tanto en Culiacán como en Mazatlán y ya hay quejas importantes de gente que compró en esos lugares algún departamento que no se les ha entregado porque pues, realmente a lo mejor nunca se los van a entregar, ya se empiezan a ver ahí algunas alertas, ¿no? Igualmente en las comunidades rurales se ha observado esos esquemas Ponzi, ha habido incluso personas que han sido asesinadas porque habían estas financieras pues informales, no registradas en ningún lado en banca ni nada, pero que eran controladas igual por grupos delincuenciales. Entonces, pues sí, vemos una economía plagada de un ingreso que no era precisamente de la economía legal ni formal, y eso pues nos ha llevado a que ahorita la sequía económica, más allá del elemento de inseguridad, es el flujo que no se está viendo en muchas compras, ¿no? Entonces la economía ha sufrido bastante. Yo en mi caso particular no tendría información con respecto a las empresas que usted menciona. Miguel, yo le escuché a usted cuando se presentó muy, muy contento, muy avivado. No, estoy en el restaurante, estoy chambeando. Siente que va de alguna manera recuperándose esta economía, la siente en su negocio, la La percibe verdad en la no, gente, en sus clientes, la verdad escucha no. que a la hora de estar en la plática, que está ya uno después de consumir los alimentos en el café, que estén comentando que las cosas van mejor. Pues mira, ahorita te voy a hacer un paneo de lo que está sucediendo en mi negocio en este momento. Es ya la 1 pasada de la tarde, empieza la hora de la comida aquí en Culiacán y ve. Esta es la realidad de Culiacán. Al Qué mal tiempo, barbaridad. buena cara, sí, sí, al mal tiempo, buena cara, pero la realidad es que le estamos sufriendo bastante. Lo decía puntualmente Carlos Flores,
y la doctora lo sabe perfectamente. Cristina es una aliada que ha estado bien atenta a lo que sufrimos y vivimos los culiacanenses y los sinaloenses. Los números ahí están, puntuales, son fríos, y números que el gobierno del estado ni los gobiernos municipales quieren aceptar. La debacle económica, el pedimento que hemos tenido como empresarios de que se haga una declaratoria económica, de una emergencia económica, nunca ha tenido oídos, nunca ha tenido presencia el gobierno, y para ellos no pasa absolutamente nada. Y tan no pasa nada que el sistema crediticio bancario no existe en Sinaloa. ¿Por qué? Porque no hay confianza en que esto se recupere y se recupere pronto y de buena manera. La crisis agrícola, la crisis comercial, la crisis social y la crisis de seguridad nos lleva a no ser un Estado como siempre lo fuimos. Un Estado con una economía pujante, con una economía que avanzaba día a día, independientemente de las empresas con rubros sospechosos. Creo que Sinaloa tiene todo para salir adelante como lo hizo siempre, simplemente la pérdida de confianza, la pérdida de inversionistas, la pérdida de buenos gobiernos que sepan hacer sinergia y gobernanza con nosotros como sociedad, dejaron de existir. Ahora bien, el gobierno federal ha decidido en algún momento eliminar algunos impuestos, reducirlos, qué sé yo, darles oportunidad de pagos chiquitos. El seguro social ha dejado de ser tan drástico al momento de sus cobros. ¿Ha habido alguna situación del gobierno federal que les En lo, favorezca en el terreno tributario? en lo absoluto, ninguno solo, ni en impuestos estatales, ni en impuestos federales, ni municipales. Y mira que el tema para nosotros no era una excepción de impuestos, era hacer y buscar esas prórrogas y la Diferimientos. planeación estratégica para que nosotros pudiéramos sacar adelante y avante sin caer en carteras vencidas, tanto en impuestos como en créditos bancarios. Te lo repetía, el tema para nosotros es la exigencia ya inmediata de una emergencia y contingencia económica. Urge. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer ese impasse. Hoy todos perdemos, todos ponemos. ¿Sí? Son los momentos para ser resilientes y para ser empáticos para Sinaloa de parte de los gobiernos. Y esa parte no está sucediendo. No hay manera de cómo nosotros podamos rescatar mucho, mucho, mucho del tiempo, de nuestros empleos, de nuestras familias, de nuestras empresas. Créeme, la situación es complicada, pero más complicada es cuando los gobiernos no escuchan, cuando la gobernanza se niega a ser instalada en momentos y situaciones como los que vivimos los sinaloenses y en especial los culiacanenses. Pues Alberto, tal vez esta pregunta no sea nada agradable. ¿No sienten ustedes los ciudadanos que están pagando por esas etapas en las cuales, bueno, pues el comercio que realizaban los del cártel de Sinaloa, pues permitía este crecimiento, este desarrollo tranquilo, que hubiese empleos, que de alguna manera, pues la venta de estupefacientes también se derramara sobre la economía de los ciudadanos, sobre los restaurantes, sin que esto quisiera decir lavado de dinero, sino simplemente que quienes practicaban, por ejemplo, el narcomenudeo o vendían fuera, pues llegaban allá y tenían dinero para consumir, para comprarse departamentos, para ir a adquirir ropa a las tiendas, etcétera. Y que en este momento el gobierno federal piense, los ciudadanos se hicieron de la vista gorda, sabían que había un manejo de estupefacientes en la entidad y lo dejaron pasar. ¿Tú crees que exista este pensamiento en el gobierno federal y de ahí que se retraiga y que decida no hacer nada? Te voy a Porque decir el caso de Sinaloa verdaderamente es patético. te voy a decir qué es lo que realmente sucede con esa parte. Claro que hay mucho de razón de lo que estás diciendo. Claro que la economía narca prevaleció en Sinaloa, pero no hay que olvidar que bajo el amparo del auspicio de la autoridad. Esa es la realidad. El gobierno decidió pactar con la delincuencia, no decidió pactar con la sociedad ni con los ciudadanos de bien. Eso es una verdad. Y hoy en día, ¿cuál es el mayor temor del gobierno federal y el gobierno estatal? Lo que los grandes capos detenidos estén por hablar. Decías hace ratito el tema del video de la fiscal.
de lo que realmente sucedió y que todos los sinaloenses lo sabemos. ¿Cómo? Se trata de ocultar la verdad. ¿Por quién? Quienes deben de transparentar la verdad. ¿Quién oscurece lo que sucede y cómo sucede en Sinaloa? Los gobiernos, tanto los federales como los estatales. La realidad de nosotros es que debemos de sacar fuera a los que pactaron con el narco. Los pactos de los que gobiernan o deben de gobernar Sinaloa deben de ser de la sociedad. Se acabó la paz narca y nos enfrentamos a la realidad que nos dice. Claro que tenemos mucho que ver y claro que tenemos mucho que aprender de lo que estamos viviendo. La realidad de una economía narca la vivimos durante décadas, pero que no se olvide, bajo los auspicios de los gobiernos, pero más aún del gobierno que dijo, abrazos y no balazos. Los protejo, Sí, los cuido y los incentivo. Eso es lo que aquí es importante el tema de los ciudadanos como personas. Podemos observar muchas cosas, ¿no? Como un cliente, por ejemplo, los cirujanos plásticos, los médicos, hasta las personas que trabajan en el área de la belleza, del entretenimiento, pueden ver mucho dinero que venía de personas con un alto nivel de ingreso. Sin embargo, pues estamos diciendo que no nos corresponde a nosotros como ciudadanos, es decir, si llega una persona y te contrata algún servicio, no te corresponde a ti denunciar ningún tipo de actividad, porque es la autoridad a través de las cuentas bancarias, es la autoridad a través de otras observancias y otros modelos. Observamos que cada vez más se implementan diferentes estrategias de inteligencia financiera. En una cuenta bancaria hay muchas cuentas que te las bloquean y no puedes hacer operaciones de más de cierta cantidad de dinero, etcétera. O sea, no nos corresponde a nosotros. Sin embargo, ha sido mundialmente documentado cómo México es el tercer lugar a nivel internacional en el nivel de crimen organizado y el primer lugar en el mercado del que maneja el crimen organizado. El mercado significa la cantidad de dinero que llega a mover el crimen organizado, y esta cantidad de dinero no tiene que ver solamente con el manejo de algunos tipos de actividades ilegales, sino también con actividades legales a través de inmobiliarias, a través de participaciones en licitaciones públicas, a través de la venta y renta de todo tipo de actividad. Se ha tratado de meter el control en las aduanas, es decir, en el caso de México, el control del crimen organizado se ha documentado prácticamente en todas las actividades económicas, en la agricultura, en módulos de riego. Entonces, no podemos echar en este caso la culpa precisamente a un ciudadano, porque ahí esa construcción tan compleja a nivel financiero es una construcción que requería o que podía haber sido monitoreada desde el punto de vista de la autoridad, no de los ciudadanos. Bueno, y tenemos, a mí me llamó mucho la atención cuando les decía, comentaba con otros invitados que me hizo favor Dinora de presentar, y les decía, ¿por qué no se manifiestan? ¿Por qué no exigen la salida de Rubén Rocha? ¿Por qué no le recuerdan que él dijo que solamente pactando con los narcos se podía gobernar Sinaloa? Y lo hizo públicamente en un programa, en una entrevista, no se guardó nada. Y me decían, de nada sirve. Ya van muchas marchas, Lilia, creo que aquí Luis, Miguel, Carlos o la doctora nos pueden dar cuenta, pero prácticamente, al menos que yo recuerde, van 6 o 7 marchas, dominicales, vestidos de blanco, reclamando lo que tú mencionas, ¿no? Pero sí ha habido manifestaciones ya explícitas con estos reclamos que tú mencionas. No sé, creo que Luis no. Pero yo lo entendía porque me decían, ¿de qué sirve si en automático quien convoca esas marchas, primero es perseguido, ¿no? Bárbaramente, y segundo, al señor lo respaldan desde Palacio Nacional? Entonces nosotros salimos a marchar, nos exponemos y el señor tan tranquilo al otro día es felicitado, ¿no? Entonces uno entiende que de repente digas, pues mejor me espero ya que este señor se vaya, ¿no? Pero mientras eso sucede, son cadáveres más cadáveres, cierre de empresas, agotamiento de la economía. ¿Ustedes cómo ven este espectáculo que se ha montado también en torno al gobierno federal con relación al gobierno de Sinaloa? Luis lo ve más de cerca. ¿Nos Bueno, puedes dar tu opinión?
Sí, claro que sí. Mira, comentarte, como bien lo dice nuestro amigo Miguel, el error más grave de toda autoridad precisamente es pactar con el narco, pues, para poder llegar a un puesto de elección popular. Y yo creo que esas son las consecuencias que está viviendo Sinaloa en este momento. En el 2021 vimos una actividad del narco metida en elección y ellos, la autoridad le pudo haber apostado una paz narca, que es el error más grave de toda autoridad. Y lo hemos vivido y padecido en Sinaloa. Empezó la guerra, se acabó la paz narca, empezamos a ver un incremento sustancial en los homicidios dolosos, incrementándose pues casi el 70% del 2024 al 2025, donde se incrementaron precisamente también las privaciones de la libertad exponencialmente, donde tenemos más de 2.600 privaciones de la libertad, en los cuales yo creo estadísticamente pues traemos casi el 80% de todavía esas privaciones que se encuentran desaparecidos, que muy probablemente fueron privados de su vida. Entonces manejan la estadística, nos ocultan la información. Los medios de comunicación, que también les concedo la razón, pues están un poquito restringidos en base a lo complicado que es manejar los temas de seguridad y señalar precisamente, pero eso ha generado una complicación, precisamente como dice Miguel, en un deterioro económico en el estado fuerte, grave, donde hemos tenido las consecuencias de cerrar cientos de empresas, se perdieron empleos, pero también vemos una ausencia, yo lo digo con todo conocimiento, de las autoridades estatales. La Fiscalía del Estado se ve ausente, no se ve presente, no vemos que se estén castigando los delitos, sino de una manera meramente presencial, dilucidando, queriendo pactar ahí el tema para que no se vea los movimientos de la delincuencia, pero tenemos un alto índice de impunidad. Eso que genera que cualquiera se atreva a traer un arma, cualquiera se atreva precisamente a privar de la vida o de la libertad a alguien. Ese tema lo vemos ausente en la Fiscalía del Estado en este momento. Yo no las veo actuando, se ven completamente opacadas. Hay que revisar esos números, esa estadística, porque es importante. Yo tengo información que alrededor de 9 de cada 10 delitos están impunes en Sinaloa, es decir, traemos casi un 95% de impunidad. Eso también motiva a la delincuencia y a la juventud a meterse, a estar involucrados en un tema ahí de la delincuencia. Entonces, tenemos que exigirle al gobierno del Estado y al federal, por supuesto, pero en este caso también al Estado, en un involucramiento mayor de las autoridades, que se vea la mano del Estado, que se vea castigando los delitos, para que generemos certidumbre jurídica y certidumbre de seguridad para poder traer empresas, generar empleo, generar el nurturing o todo lo que conlleva, porque el Estado pues, va en una debacle y cada vez se ve un poquito más complicado recuperar la tranquilidad y tanto de seguridad como económica en el Estado, ¿no? Bueno, pues vemos entonces a un poder ejecutivo que está completamente desfigurado ahí en la personalidad de Rubén Rocha Moya. Pero también vemos entonces un poder judicial que está inactivo. Y yo me pregunto, ¿y el poder legislativo? ¿Y los congresistas del Estado? ¿Y los congresistas federales por Sinaloa? Yo no he escuchado que se presente un punto de acuerdo en el Congreso, en el que hable un diputado por cualquier distrito de Sinaloa y hable de lo que está viviendo la entidad y haga reclamos, proponga algo que puedan de alguna manera presionar los diputados para que los otros dos poderes actúen, e inclusive el poder local, el poder legislativo local. No sé si ustedes lo vean, yo no lo veo ni lo registro. Bueno, yo sí he visto manifestaciones desde el Congreso del Estado, sobre todo sobre hechos puntuales o específicos de fallecimientos de menores de edad que han sido pues, Sí, unas pero son terribles hechos, noticias. acabas de decir, Son muy puntuales respecto del robo de autos, que creo que prácticamente supera los 30 vehículos diarios. Lo que menciona ahorita Luis del incremento en los homicidios dolosos, del nivel de desapariciones Sí, forzadas pero que por se ejemplo, en el convierten. caso de los vehículos, si el Congreso del Estado determina una investigación para las aseguradoras y las obliga a que paguen, porque cuando se trata de actos que tienen que ver con el narco no te pagan el vehículo, ¿eh? Entonces lo tienes que dar solamente por robado. Cristina debe saber un poco más de esto, pero yo me refiero, no es solamente un poder, son tres poderes, y está el poder federal, y están los poderes federales, y no vemos esa acción para salvar a Sinaloa.
Yo sí creo que ha habido muchas acciones por parte de los empresarios y también pues De asociaciones los civiles, empresarios, sí, personas. de la eh, iniciativa privada, de los ciudadanos, pero de las autoridades, Cristina. Sí, vuelvo a decir, cuando nosotros fuimos a la Ciudad de México, que ya hemos ido a la Ciudad de México en 2 ocasiones al menos organizados, quien nos recibe son siempre senadores o diputados de la oposición. Estuvimos en la Cámara de Diputados buscando algún tema de puntos de acuerdo con presupuesto, el área de presupuesto, para decir, bueno, presupuesten algo, algún tipo de ayuda a Sinaloa, pues no se hizo. Igualmente nos abrieron el espacio en el Senado en 2 ocasiones, una ocasión por parte de la senadora Paloma Sánchez y en otra ocasión por Lili Telles, para exponer la situación, pero también estuvimos con la senadora Imelda Castro y el senador Carlos Reyes en el tema de la Comisión de Economía en el Senado, y les estuvimos exponiendo cuál es la situación que guardan. Estuvimos también en Secretaría de Economía con el subsecretario Vidal Llerenas para explicarle cuál era la situación de las microempresas, cómo los negocios estaban cerrando y demás. Hemos hecho muchas gestiones y algunos nos han abierto al menos la puerta, pero sí, efectivamente, quienes han presentado algún tipo de iniciativa, como es el caso de la senadora Paloma Sánchez o aquí localmente Paola Gárate, son siempre pues algunos de la oposición, algunos legisladores de la oposición que presentan pues alguna propuesta que realmente termina por no ser escuchada, justamente pues por considerarse así. Se lanzó, por ejemplo, un plan económico que le llamaron Plan Sinaloa o Salvando Sinaloa, y en todas las situaciones, una de las cosas fue que se aprobaron 2 créditos enfocados principalmente a construcción de infraestructura. Sin embargo, el sector de la construcción ha perdido más del 20% de empleo con respecto del 2025 con respecto al 2023. Estamos hablando también de que algunos de los apoyos se han enfocado mucho a vendedores ambulantes, a personas que están fuera de la formalidad, y eso ha generado también que las empresas formales pues realmente no han recibido apoyo. Somos el segundo estado con mayor pérdida de patrones formales a nivel nacional. Estamos hablando de más de 2.800 patrones menos en Sinaloa, es decir, también al último dato de 2025 tenemos una inversión extranjera directa negativa. Entonces, todas estas situaciones sí se han dado a conocer, sí se han expuesto por parte de algunos legisladores de la oposición, y legisladores del partido Morena han abierto algunas veces el espacio para abrir. Estuvo la diputada Graciela Domínguez Nava también en los espacios discutiendo con empresarios, y llega y escucha y ya pues se le expone, oye, consíguenos algún tema para aplazar los pagos de impuestos, ya ahí ya vienen, no, es que algún tipo de apoyo para créditos, declaren emergencia para poder que los bancos puedan aplazar el pago de la cartera vencida. También la respuesta es siempre no. Entonces, ha sido como de las luchas que sí hemos tenido, que justamente porque pues las empresas no han podido encontrar ese respaldo. Hubo el caso de algunos empresarios con pérdidas masivas o con despidos masivos, 300, 400 trabajadores, y hacer frente a esa situación para poder hacer las liquidaciones era complicado, se las acompañó también, y de todas maneras pues ha habido muy poco eco, ¿no? Entonces estamos viendo que no solamente por la autoridad de alguna manera niega los números, se entiende que llega el momento en el que tal vez han sido rebasados. No podemos decir también que el hecho de que llegue otro gobernador va a resolver, ¿no? Pero definitivamente el sentimiento de los empresarios sí es un sentimiento de abandono, y es un sentimiento en el cual no se escucha a los sectores productivos. Pues sí, puede ser que un cambio de gobernador sí ayude, porque puede tener el espíritu de gestoría, que es lo que debiera prevalecer en el caso del Poder Ejecutivo local, ser un gran gestor de las necesidades de sus ciudadanos, de sus gobernados, porque si no es lo mismo que Fíjate que no hay gobernanza. yo coincido con lo que dice la doctora. El problema del Poder Legislativo a nivel federal o estatal es que pues son competencias muy limitadas, que realmente tiene la facultad
para hacerlo es el Poder Ejecutivo, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y entiendo que los estímulos que hablaba Miguel respecto del seguro social, aplazamiento, diferimiento en pago de contribuciones locales, cuotas de seguridad social, no se ha hecho. Esa es facultad del gobierno federal. Como tú bien señalas, Lilia, yo creo que falta un poco ahí de gestoría de parte del Ejecutivo Estatal con respecto a la Federación para poder pues hacer patente el grado pues de inestabilidad que tiene el Estado en estos momentos y que creo que sí sería posible. Y yo creo que escuchando esta mañana, por cierto, el tema de la revocación de mandato que está muy de moda ahorita en estos temas en el plan B, yo creo que la mejor revocación de mandato para cualquier gobernante es la elección. Y yo creo que la elección ya está próxima en el Estado, pues en el 2027 esta sociedad civil que tú convocas, el tema de los ciudadanos inconformes en el Estado, yo creo que lo que se espera es pues una gran participación pues para manifestar esta inconformidad que ya es Pues sí, patente pero en no el Estado. puede ser que se deje solos a los ciudadanos. De ninguna Digo, manera. eso ya de verdad es una gran vergüenza. Y desde hace tiempo que pues he tenido pues, ¿qué les podré decir? Este beneplácito por parte de ustedes de estar en MXN Televisión, y cada vez me siento más desilusionada, oigan ustedes, porque están solos, ¿verdad, señor fiscal? Completamente. Mira, comentarte, ahorita Lilia, tú comentabas un tema, ¿no? La importancia el poder legislativo. Aquí partimos de algo, yo creo que Miguel no me va a dejar mentir, siempre han minimizado la autoridad actual, el problema que tenemos, y yo creo que un análisis principal que tiene que hacer es analizar que estamos ante un problema grave, un tema de seguridad, un problema económico, y partir de ahí para empezar a dar soluciones. Si hay algo que lacera a la sociedad, pues es la comisión de un delito. De nada nos serviría, diría, que el poder legislativo legislara y subiera penas, incrementar las penas, porque ya tenemos penas fuertes en algunos tipos de delitos, y más sin embargo se siguen cometiendo. El delito de robo de vehículos en Sinaloa es un categorizado como grave, y tenemos más de 10,000 vehículos robados desde que empezó esta famosa guerra. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que hay una ausencia de autoridad para ejecutar el castigo a quienes Estoy totalmente de acuerdo contigo, ya no necesitamos más leyes, hay suficientes, pero Bueno, no nada más para eso sirven los diputados, no les nada quiero más hacer un para eso. comentario Ellos puntual. pueden ejercer presión, pueden subir puntos de acuerdo, pueden Claro, porque es un poder que es exactamente igual. Recordemos, estamos mandatados por tres poderes que tienen el mismo nivel, ¿sí? Claro. Alguien ha querido y sigue insistiendo en que el poder ejecutivo es más que el legislativo y que el judicial, y eso no es cierto. Están exactamente al mismo nivel, y la obligación de los tres es garantizar la seguridad de los ciudadanos, haciendo leyes o subiendo puntos de acuerdo y ejerciendo presión, y es algo que no hacen. Yo quisiera ver una manifestación de diputados en favor de Sinaloa y de que le bajaran bueno, que le dieran plazo para el pago de sus impuestos, que cancelaran los correspondientes a aquellas empresas que han tenido que cerrar, y que se presentaran los diputados. Si es un poder, es como si se para el gobernador y quiere dar un orden, es lo mismo. Y los señores o nada más sirven para eso. Bueno, díganlo para que cuando la gente vote, oiga, vote por este diputado que nomás sirve para hacer leyes, ¿eh? No le va a servir para nada más. Eso no puede ser. Bueno, No debe ser. Correcto. quisiera externar puntualmente del punto de vista, ¿no? En el tema legislativo, es muy lamentable que el avasallamiento de la ignorancia y la poca productividad legislativa que tenemos en la entidad es brutal. Es gente improvisada, gente que no sabe absolutamente nada del ejercicio legislativo, e inclusive los vemos en el Senado de la República. Vemos una senadora, Imelda Castro, para mi gusto, una de las políticas de muchos años en Sinaloa, más sin embargo, de las más ignorantes y limitadas que tiene el Estado políticamente hablando. Siempre lo he demostrado. Un senador insunza que lo único que busca es la lucha y la continuidad del poder con Morena. Y vemos ahorita, por ejemplo, en el robo de vehículos, las cifras son brutales. Poco antes de renunciar al general Chazarino, tuve la oportunidad de platicar y dialogar con él sobre un evento de una manifestación que estamos organizando para el 9 de mayo. Una manifestación masiva, pero me decía el general,
Hemos detenido 95 delincuentes en el tema del robo de carros. La fiscalía solamente ha procesado a 5. De ese tamaño es la ineficiencia. O sea, Impunidad. el tema es la impunidad, es Exacto. el burocratismo que no nos lleva absolutamente a nada en tiempos donde la agilidad de la impartición de justicia debe ser muy, pero muy rápida, muy expedita. ¿Por qué? Porque necesitamos para apaciguar que la delincuencia vea que los procesamientos de sus delitos son rápidos, son castigados, tienen consecuencias, y eso es un claro mensaje a nuestra juventud en Sinaloa, es un claro mensaje a lo que nosotros como ciudadanos aspiramos. Quien la hace, la paga. Y tenemos que trabajar sobre las encomiendas de seguridad y de libertad de todos los ciudadanos. Mucho por hacer en el tema legislativo, sí. Retirar toda una clase política que no ha sabido dar y hacer trabajo legislativo. Y esa es la parte de la ignorancia de Morena. Morena nos dice que le crea una oportunidad a todos los mexicanos. No, ha sido un desbarajuste y ha sido un tema de inefectividad en el poder legislativo, donde se requiere siempre, siempre, siempre tener gente que piense, gente que sepa impulsar las leyes primarias y las leyes secundarias, los reglamentos y todo lo que conlleva. Hoy en día no hay un seguimiento en el poder legislativo que valga la pena. Está la doctora Tere Guerra, que ahorita se puso a barrer todo el estado porque ya anda en campaña política y literal está barriendo el estado. Hace videos barriendo la banqueta, en las colonias y todo. Es impresionante cómo se burlan de nosotros los ciudadanos en momentos tan álgidos y tan complicados. Eso es Morena. Y el poder judicial, pues prácticamente está sin procesar a nadie. Es nuestra realidad, pero muy triste realidad. Bueno, Carlos, tu desgraciadamente comentario. el tiempo se nos acaba y quisiera pedirles por favor un último comentario. Carlos. Claro que sí, pues más que nada pedir de nuevo encarecidamente a nuestras autoridades que empaticen un poco con nosotros. No vemos la aplicación de políticas aplicables precisamente a reforzar la seguridad. Pues no reforzar, recapturar la seguridad, porque no la tenemos. En Culiacán teníamos, antes de que empezara este conflicto, cerca de 860 policías municipales. De esos 860 hubo alrededor de 200 renuncias cuando empieza el conflicto. O sea, nos vienen quedando 450 policías aproximadamente. De esos, una parte se tienen que ir a sindicaturas, otra parte se van como escoltas, otra parte se van a los puntos fijos que llaman, como lo que es el ayuntamiento, donde se paga el predial, al DIF, y, se va reduciendo el número, y de los que quedan se tienen que dividir en 3 turnos, porque no trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿no? Entonces, si dividimos los que quedan después de haber mandado a sindicaturas, puntos fijos y escoltas, nos vienen quedando como 300 policías para 600 colonias, o sea, por turno. Yo creo que menos, como unos 200 policías por turno para 600 colonias. Entonces, no vemos seguridad, no vemos a las autoridades locales, no vemos un plan precisamente donde podamos captar más personas, donde podamos capacitar más personas, evaluar los sistemas de control y confianza, también son un filtro que al final de cuentas no garantizan que la persona realmente vaya a ser honesta saliendo de ahí una vez. Y tenemos un grave problema en la cuestión de la estructura de la seguridad pública. Me explico, y no vemos planeación al respecto, no vemos un plan de trabajo que nos vaya, digamos, bueno, sabemos que ahorita hay una situación complicada, bueno, ¿y después qué vamos a hacer? No vemos a nadie trabajando en eso de nuestras autoridades. Al contrario, vemos al presidente municipal actual más preocupado por la campaña, por querer ser el candidato a gobernador, que en solucionar. Ocurre algo y se pierde semanas, no lo encuentra la prensa, no lo encuentra nadie, no lo ves, no hay un posicionamiento, y eso nos preocupa mucho porque ellos son nuestras autoridades, son las quienes actualmente tienen esa responsabilidad y ese encargo y no lo vemos cumpliendo.
Por mi parte sería todo. Refrendar esa encarecida solicitud a las autoridades actuales que hoy tenemos que se pongan a trabajar. Miguel, Híjole, pues agradecido del tiempo, creo que hay mucho por hacer por nosotros como ciudadanos. Gracias por la convocatoria ciudadana y coincido con Luis, el tema es la elección. La elección tiene que ser frontal, tiene que ser directa y tenemos que confrontar realmente a este gobierno morenista que pactó con la delincuencia, que no es empático con el ciudadano ni con el empresario y que se ha dedicado a menospreciar la idea, menospreciar la inteligencia y menospreciar las ganas de tener y hacer de una sociedad mejor cada día. No nos doctora, vemos con nosotros. Sí, desafortunadamente la situación que guarda la economía, estamos hablando de un PIB per cápita de hace 10 años, tan solo al cierre de 2024 y al cierre de 2025, que todavía no se conocen los datos finales del INEGI, seguramente estaremos cayendo al menos 5 años más. La recuperación económica de Sinaloa no se verá fácil ni sencilla, justamente porque aunque se llegara a una paz normal, estamos hablando de una cantidad de flujos económicos que no van a llegar, comunidades enteras que dependían también de todo este trabajo territorial del crimen organizado y que los sectores productivos, dígase ganadería, lo que es los acuicultores con el camarón de contrabando, lo que son los agricultores con el tema de los precios de sus granos, el frijol, temas de que no tienen acceso a crédito barato, pues nos está destruyendo como economía. Desafortunadamente, los sectores productivos, los que sí están produciendo algo, han sido abandonados y el resto de la economía está padeciendo pues estragos y la gente pues tratando de sobrevivir. La verdad que los sinaloenses somos muy positivos y creemos que esto vamos a salir adelante y podemos hacerlo y ojalá también la autoridad busque la manera de apoyar para que los buenos, así como dice que somos más, seamos también los que saquemos adelante esta economía y no una economía que siga dependiente de ingresos que no son ingresos normales. Carlos. No, Luis. Luis, sí, perdón. Bueno, muchas gracias por el tiempo y el espacio. Espero no sea la primera y última ocasión que estemos con este tema, que la verdad que es un tema pues que a los sinaloenses nos duele y muy importante pues es tenerlo en vigencia. Como bien lo dice Miguel y Cristina, vemos una autoridad pues muy ausente en el tema de seguridad. Yo no veo, y repito, a la fiscal saliendo a decir qué casos se han resuelto, qué casos se han solucionado. Vemos un alto índice de impunidad, vemos más involucrados a la autoridad ahorita ya en temas electorales, como bien dice Miguel, metidos ya en un proceso electoral en vez de darle solución a los sinaloenses que tanto nos adolece. Sin duda, pues el tema de seguridad pública en Sinaloa pues no admite recursos vacíos ni soluciones improvisadas, ¿no? Es un desafío complejo, desde mi punto de vista, que exige responsabilidad, coordinación y sobre todo la voluntad política real. La ciudadanía sinaloense merece vivir en paz y con la certeza que las autoridades están actuando. Hoy ese vacío existe en la autoridad sinaloense, por lo que pues llamamos a la autoridad, como bien lo dice Carlos, a actuar de manera inmediata, suplir ese vacío de autoridad y obviamente en este proceso electoral pues hacerle un llamado que no se meta el narcotráfico en una elección porque vamos a volver a caer en una vorágine que hoy la estamos viviendo, ¿no? Y hoy más que nunca pues es indispensable, ya para cerrar, pues fortalecer nuestras instituciones y dignificar pues a nuestros cuerpos de seguridad y darles la confianza para que puedan seguir combatiendo a los delincuentes. Muchas gracias por la invitación y estamos a las órdenes. Gracias. Dinora, muchísimas gracias por tus invitados. ¿Y me ayudas a cerrar el programa? Claro, muchísimas gracias. Pues primero agradecerte el espacio y a nuestros invitados especiales, expresar mi solidaridad con todas las víctimas y sus familiares en Sinaloa. Hay que seguir dando la lucha porque es diaria y es mucha. Y la única manera que tenemos de combatir a estos gobiernos es saliendo a la calle y saliendo a votar. Así es que la participación es fundamental y les mando un abrazo a todos por allá. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros durante este tiempo y claro que no será la última, tampoco es la primera. He tenido la oportunidad, ya les mencionaba yo, de entrevistar a sus paisanos y de que nos expusieran en los momentos más álgidos de Sinaloa cuál era la situación que se estaba viviendo en la realidad. Muchísimas gracias. Estarán ustedes en YouTube, en Instagram, en Facebook, en nuestra aplicación y esperamos que
la gente conozca Sinaloa, que de esta manera los apoye y bueno, y que se muevan y se sacudan esas autoridades que parece que se quedaron estáticas, que no existen. Y bueno, necesitamos en este país mano dura y gobernanza. Gracias, muchas gracias por el favor de su atención y hasta el próximo viernes en otro Fuego Cruzado.